Mencionamos que íbamos a tener un tema en 2 estudios. La semana pasada miramos el primero y vamos a ver el segundo de los 2. Y el tema que está ahí, o que tenemos allí, son los beneficios que trae la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Los beneficios que trae la palabra de Dios. Y el domingo por la noche ya mencionamos que produce fuerza espiritual. Uno de los beneficios. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje, de ese estudio? Amén. Luego la segunda cosa es que produce gozo espiritual. La palabra de Dios, hermano, y déjeme decirle, repetirle otra vez, que no es el puro conocimiento. Es el conocimiento junto con la práctica del conocimiento que ya hemos adquirido, que hemos guardado en nuestra vida, lo que nos va a traer estos beneficios. A veces la gente se engaña a sí mismo y piensa que porque conoce mucha Biblia tiene poder espiritual y tiene gozo espiritual, y no, hermanos, esa persona, ese cristiano está equivocado. También mencioné que en ocasiones los cristianos andamos buscando en otros libros el poder, el gozo espiritual, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que es en la misma palabra donde vamos a encontrar estas cosas. En esta oportunidad vamos a ver que no solamente produce fuerza espiritual y gozo espiritual, sino que produce sabiduría espiritual. Esa es la tercera cosa. Si usted está escribiendo, está haciendo apuntes, el tercer beneficio es que produce sabiduría divina, no solamente gozo espiritual y fuerza espiritual, sino sabiduría divina. Y eso lo vemos nosotros. Vamos a leer el Isaías 48, y luego vamos a ir al Salmo 19:7. Póngase de pie. Isaías 48, para que se recuerde esto. Dice la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Con eso en mente vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por lo que ya nos enseñaste la semana pasada relacionado a este tema, los beneficios que trae tu palabra a nuestra vida personal y también a la vida de otros. Y Padre, ya nos enseñaste que es tu palabra, no la de los hombres, porque la única que permanece para siempre es tu palabra. La de los hombres, aparte de que no permanece, se puede equivocar el hombre, pero tu palabra es segura, mi Dios. Permanece para siempre y es segura. Ya nos enseñaste que nos da poder espiritual, fuerza espiritual. También nos enseñaste que produce gozo espiritual. Y ahora vamos a aprender otras cosas, y la primera es que produce sabiduría espiritual. Ayúdanos a meternos a tu palabra y entender que no es el conocimiento, sino el ser hacedores de tu palabra, que vamos a ser beneficiados con tu palabra, que vamos a recibir tu bendición y Señor, el cumplimiento de tus palabras, que nos va a traer muchas bendiciones a nuestra vida y a la vida de la gente que nos rodea. Bendícenos mucho esta noche en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Entonces, en el Salmo 19, versículo 7, nosotros lo cantamos acá, donde habla de la ley de ¿quién? La ley de Jehová, ¿verdad? Y comienza diciendo que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Lo vemos ahí? Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es lo mismo la ley, es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Entonces, ¿dónde usted y yo vamos a encontrar la sabiduría divina? ¿En qué lugar? En la palabra de Dios. Amén. Porque la fuente de la sabiduría no son los seres humanos, no son los teólogos, por mucho conocimiento que ellos tengan, por mucho reconocimiento que hayan adquirido a través de sus años. Lo que nos va a traer sabiduría es la palabra de Dios. Y otra vez más, la práctica de la palabra ¿de quién? De Dios. Pero la fuente, el fundamento, o de donde viene la sabiduría, es Dios con su palabra, hermanos. Entonces,
¿Dónde tenemos que buscar la sabiduría? Señor, dame sabiduría. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Y una vez conociendo la palabra de Dios, para poner en práctica la sabiduría, ¿qué necesitamos hacer? Pues practicar la palabra de Dios, hermano. Amén. Sin práctica, ¿de qué nos sirve el conocimiento? De nada. Sin práctica, ¿somos sabios o somos necios? Necios. Necios, hermano. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Ahora, vaya conmigo ahí mismo al Salmo 49. ¿Por qué fracasamos nosotros? ¿Por qué a veces nos va mal? Dice uno de los profetas, dice, mi pueblo sufre o ha sufrido por causa de sabiduría. ¿Han leído ese texto? ¿Verdad? Este es uno de los profetas menores. Y dice el salmista aquí en el Salmo 49, versículo 1, 2 y 3, oíd esto, pueblos todos, no le dice a un solo pueblo, es a los judíos y a los gentiles. Escuchad, habitantes todos del mundo, una vez más lo vuelve a repetir. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Dónde encontramos las palabras de Dios? En este libro. Mi boca hablará ¿qué? Sabiduría. ¿Quieres ser sabio, hermano? Ven a este libro. Amén. ¿Quieres practicar la sabiduría? Otra vez, aunque sea en repetición, practica la palabra de Dios. Si no, fracasados y derrotados. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? El soberbio le echa la culpa a otros. El humilde dice, yo fui responsable, porque simplemente adquirí conocimiento, pero no practiqué el conocimiento. Por lo tanto, no fui sabio. Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Ahí dice Proverbios capítulo 3, ¿o no lo dice así? Sí, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Tus veredas. O sea, si queremos ser sabios, hermanos, tenemos que venir a este libro y el conocimiento de este libro llevarlo a la práctica. Salmo 119. Versículo 65. Dice así, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿A quién le está pidiendo el salmista sabiduría? A Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría, hermanos. La gente en el mundo sin Cristo busca libros para adquirir sabiduría, pero esa sabiduría es de aquí, es animal, es carnal y es diabólica, como le dice Santiago. La sabiduría, la perfecta, viene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso dice que toda buena dádiva viene ¿de dónde? Del Padre de las luces, de Dios. Ahora, mire, acompáñeme también a Proverbios capítulo 1. Versículos 1 al 5. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, ¿qué dice ahí? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia. Juicio. Justicia, juicio y equidad. Esa palabra equidad tiene que ver con rectitud. Dice aquí, para dar sagacidad ¿a quién? A los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aumentará el saber y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. ¿Para qué fue escrito Proverbios? Uno de los propósitos es para alcanzar la sabiduría de Dios, hermanos. Yo quiero sabiduría. ¿Con qué debemos de comenzar o qué debemos de empezar a hacer para adquirir la sabiduría? Venir a la Biblia
pero empezar a respetar la palabra de Dios. Por eso, por ahí dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, vamos a adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. Vamos a manifestar que somos sabios cuando respetamos la palabra de Dios. ¿Y cuándo la vamos a estar respetando? Cuando la estamos poniendo en práctica en nuestra vida. ¿Cuál puede ser un error para muchos de nosotros? Simplemente aprender lo que dice la Biblia y luego transmitirla a otros. Y nos quedamos sin nada. ¿Me explico? Nada más la estamos transmitiendo. Y luego decimos, oh, qué buena enseñanza. Transmití la palabra de Dios. Sí, la hemos transmitido. Pero no termina ahí el trabajo en nosotros. Hay que practicarla en nuestra vida, hermanos. ¿Están de acuerdo? Sí, hermanos. La verdadera sabiduría, otra vez, no se encuentra en libros escritos por la mente imperfecta de los seres humanos. La perfecta y verdadera sabiduría tiene su fuente en Dios y en su palabra. Por eso aquí Proverbios 2, luego lo dice, el 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene la sabiduría y el conocimiento? De Dios, hermano. No viene de ningún instituto bíblico, ningún seminario, de ningún maestro, ningún teólogo, ningún reverente, ningún doctor. Viene de Dios, hermano. Viene del Señor, viene de Dios. Santiago nos dice que si alguno tiene faltas de sabiduría, no dice que se la vamos a pedir al pastor. No dice que vamos a ir a un hermano para que nos enseñe la sabiduría. No dice que vamos a ir a los maestros. No dice que tenemos que ir a los libros, ¿verdad? Cristianos. Dice la palabra de Dios, pídasela a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vaya conmigo allá. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dios quiere que usted y yo manifestemos una vida sabia, hermano, que vivamos bajo la sabiduría de Dios, porque es lo que nos va a traer las bendiciones, hermano, la sabiduría del Señor. Mire, ahí en Santiago capítulo 3, verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se da cuenta cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría de lo alto. Mira, hermano, donde hay pleito entre un hermano y otro hermano, hombre o mujer, ahí no hay sabiduría de lo alto. Amén. Cuando hay un pleito ahí que yo tengo la razón y el otro que no, que yo lo tengo, allí no hay sabiduría de lo alto. Porque dice aquí que tiene que ser, mire, amable, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hay que hacernos un autoexamen en esta área. Si en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestro cónyuge, estamos viviendo una vida bajo la sabiduría de Dios o bajo nuestra propia sabiduría. Y de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a nuestras reacciones, nos vamos a dar cuenta si es de lo alto o es terrenal, animal y diabólica o carnal diabólica. Amén. Porque eso es lo que dice la Escritura. Donde hay celos amargos, donde hay contención, donde hay pleito, dice, no se engañen, esa no es sabiduría de arriba.
es de aquí de abajo. Y usted y yo, hermano, fíjese, no crea que me voy a contradecir. Pero podemos tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero eso no indica que estamos siendo sabios. Amén. Ya tenemos el conocimiento, tenemos el primer paso, pero ahora nos falta practicar el conocimiento que usted y yo ya tenemos, hermano. Amén. Ahora, si a ti y a mí nos pregunta, ¿usted es un hermano sabio, una hermana sabia? ¿Qué vamos a decir? Pues que sí, porque contrario a ser sabio es ser necio. Y ni a ti ni a mí nos va a gustar que nos digan necios. ¿O nos gusta? ¿Pero qué es la palabra necio? Es una persona que sabiendo que eso está incorrecto, lo sigue haciendo. Es una persona que ya sabe que Dios dice esto y sin embargo vive su vida sin contar con Dios. Esa es la persona necia. Ya sabe que Dios dice esto y sin embargo hace otra cosa. Es necio. Entonces, aunque no nos guste, la palabra de Dios sí nos está diciendo quién es sabio y quién es necio, hermanos. Bien, la otra cosa, hermano, que vamos a ver en esta oportunidad, porque nos quedan 3 más, y así rapidito, ¿verdad? Porque las tortas ya están. Pero primero nos tenemos que alimentar espiritualmente. La cuarta cosa que produce la palabra de Dios es pureza de vida. Pureza de vida. ¿Cuál fue la primera? Fuerza espiritual. La segunda, gozo espiritual. La tercera, sabiduría espiritual. Amén. Y la cuarta, pureza de vida. Mira, en el Salmo 119, y todo tiene que tener Biblia, porque si vamos a enseñar algo, tenemos que tener un apoyo en la palabra de Dios. Por lo menos 1, 2 o 3, para que dé más fuerza a la enseñanza. Pero dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 3. No, desde el 1. Aunque después lo vamos a ver otra vez ese texto, muy posible. Pero dice, bienaventurados los perfectos de camino, o sea, los rectos, los maduros espiritualmente, esa palabra perfectos. Los que andan en la ley de ¿quién? De Jehová. Esos que andan en la ley de Jehová son sabios. Porque andar quiere decir que andamos practicando la palabra de Dios. Que nuestro fundamento es la palabra de ¿quién? De Dios, no de los seres humanos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, ponemos en obra lo que ya tenemos en práctica, lo que ya conocemos. O sea, la práctica, hermano, del conocimiento es la sabiduría. Amén. Pero fíjese hacia dónde nos va a llevar. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Fíjese bien, ya rectitud de corazón, ¿hacia dónde nos está llevando? Hacia la pureza de vida, hacia la pureza de Dios. Dice aquí, te alabaré con rectitud, no de mente, de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, o sea, obedeceré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y esto de guardar tu palabra, este verbo, hermano, no está diciendo nada más que lo vas a guardar y que lo vas a almacenar, como cuando alguien va allá y lo tiene en una gaveta o en un granero y ahí lo tiene nada más. Cuando alguien mete grano a ese granero se va a echar a perder si no lo utiliza. Aquí se trata de que vas a guardar ¿para qué? Para practicar en el momento de necesidad. No es nada más porque tengo conocimiento y ya soy mejor. No, nada de eso. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, he memorizado tu palabra, ¿verdad? Para no pecar. ¿Contra quién? Contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cuál es el propósito? Para no pecar contra Dios. Entonces, si nosotros nos estamos esforzando, ¿qué estamos haciendo? ¿Purificando qué? Nuestra vida, hermano. Por eso la palabra de Dios purifica, hermanos. Si usted se acuerda, en Juan
15:3. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ir allá. Juan 15:3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así dice la Biblia, ¿no? Ahora mira, Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Ahora, hermanos, si usted allá en casa ve Efesios 5:26 y 1 Pedro 1:22, se va a dar cuenta otra vez que la palabra purifica y limpia. Ahora mire, en el momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo, nuestro Salvador, ahora Dios, con su palabra, nos enseña que hemos sido limpios de todos los pecados con los cuales veníamos cargando, hermanos. Él ya nos purificó, ya nos limpió, hermanos. Ahora, nosotros estamos viviendo en este mundo. Aún estamos luchando con ese viejo hombre. Aún nos ensuciamos con el mundo, ¿o no es cierto? Entonces tenemos que entrar a la Biblia, a la palabra, porque la palabra nos va a estar redarguyendo, nos va a estar confrontando, nos va a estar diciendo esto no está mal, hiciste algo equivocado, y la palabra nos va a ayudar a ir apartándonos de estas cosas, nos va a ir purificando, hermano, para la gloria y para la honra de Dios. La santificación, o sea, la progresiva, no es cuestión de un día para otro, es cuestión de toda la vida. Acuérdense que hay dos santidades. Dos santificación, la posesional de Dios que hace en el momento que nos salvó, y la segunda que es la progresiva. En esa progresiva usted y yo tenemos que luchar con la ayuda de Dios para apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos. Amén. En la primera no tenemos parte, esa la hace Dios. Simplemente arrepentirnos y creer en el Evangelio, y ya nos separó el Señor para miembro o como miembros del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, seguimos siendo pecadores, ¿o no es cierto? Sí. Tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios, porque nos va a confrontar. Y si usted la memorizó, cuando usted hace algo, el Espíritu Santo le va a recordar aquel texto bíblico. No tiene que venir a la Biblia, le va a recordar el texto. Y va a decir, me equivoqué. ¿Y sabe qué? Va a ir con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con los hermanos, y le va a decir, perdóname. ¿O no es cierto? Y vamos a ir purificándonos, hermanos. Vamos a ir limpiándonos, vamos a ir separándonos de ese viejo hombre. Pero es la palabra de Dios que nos va a estar recordando. El Espíritu Santo va a andar ahí con nosotros, hermano. Ahí entra la aplicación entonces del conocimiento. Otra cosa, número 5, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios y practicarla produce bendiciones, hermano. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios? Todos. Pero la pregunta, ¿por qué el hermano a la hermana los bendice si yo no veo nada en mi vida? Bueno, hay que escudriñar a ver cómo andamos. A veces somos hijos bien rebeldes con Dios, que ya conocemos su palabra, pero no la practicamos. Entonces, hermano, la palabra de Dios produce bendiciones. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1, versículos 8 y 9? Hasta la cantamos acá. A ver los que cantan, ¿qué dice? ¿Qué dice? No dice esfuérzate luego, eso es después. Dice, nunca se apartará de tu boca. A ver si dando. Sí, el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate bien, para que Dios te bendiga, para que Dios derrame su bendición sobre usted y sobre el que está aquí arriba, hermanos, tenemos la necesidad de conocer la palabra, pero sobre todo de practicarla. Él tenía 4 libros, el Pentateuco, Josué. Usted y yo tenemos como 66.
¿O no es cierto? Piense. Pero, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido, hermano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que Dios te dé bendiciones? Porque lo único gratis es la salvación, hermano. Y ahí uno tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero las bendiciones, hermano, son condicionales. No se crea que nada más así. Dios me bendice, me da alimento. Dios le da alimento hasta a las bestias, a los animales, a todo. ¿O no es cierto, hermano? A los pajaritos. ¿O no es cierto? A los inconversos, a todos les da. Porque es la providencia de Dios. Es el acto providencial de Dios, que Él le va a dar a su creación todo lo que necesita. Las plantas necesitan agua, manda el agua. ¿O no es cierto? Piense. Pero para las bendiciones, hermano, tenemos que conocer la palabra, pero también debemos de llevarla ¿a dónde? A la práctica, a la práctica. Mira, y luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el clave es ahí el versículo 8. Mira en el Salmo 1. Se me figura como que estoy recordando esto a muchos cristianos. Y de eso se trata también, que unos aprendan y otros recordemos lo que dice Dios. El salmista dice así, bienaventurado. Luego esa palabra, ¿qué significa? Bendecido, próspero, feliz, afortunado, dichoso, gozoso. Una palabra griega que es makarios. Todo eso significa. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira, el verso 3, será, o sea, el futuro, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Pero el que no anda haciendo cosas que van en contra de lo establecido con Dios. Amén. Porque abajito dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y le puedes seguir leyendo. Pero hermano, ¿queremos ser bendecidos? Yo sé que todos queremos ser bendecidos. Pero hay condiciones. Conocer la palabra y obedecer la palabra. Porque acuérdense que no es la palabra de un hombre, es la palabra de ¿quién? De Dios. El Salmo 19:11. Dice así, porque está hablando desde el 7, ¿verdad? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, es instruido y en ocasiones hasta reprendido con ellos. En guardarlos hay grande ¿qué? Galardón, o sea, hay bendiciones, hay premios, hermano. En guardarlos, no dice en conocerlos. ¿Nota usted esto? Porque el puro conocimiento, dice el apóstol Pablo, ¿qué hace? Envanece. Creemos que por mucho conocimiento ya la hicimos, y esa es una trampa del diablo que usa con nuestro viejo hombre, hermanos. Muchas veces por los años en Cristo, el conocimiento que hemos adquirido y a veces una posición de privilegio en la iglesia, ya no estamos, ¿verdad?, sensibles a que se nos amoneste, a que se nos llame la atención. Y hermano, el sabio dice que cuando es reprendido va a adquirir más sabiduría. Dice, no reprendas al necio para que no te aborrezca, instruye al sabio y será más sabio. Así dice Salomón, así el proverbio no dice así. Entonces el sabio va a escuchar las reprensiones que le hace, las reprensiones de la vida. Va a escuchar las instrucciones, hermano, y las va a poner en práctica. No solamente va a escuchar aquí y va a pasar por acá, porque eso puede también suceder.
Ahí estamos escuchando. Había un hermano, acérquese a la iglesia, hermano, no falle tanto a la iglesia. Mire, están los niños chiquitos y todo eso, ¿no? Sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Pues nomás decía sí, pero no hacía nada. Y una vez me dijo alguien de su familia, él nunca le va a decir que no. Desde que estaba chiquillo así le decía a mi papá. Sí, papá, pero no hacía nada. Y así le fue. Y muchas veces así sucede. Estamos de acuerdo también con la palabra, pero no la practicamos. ¿Sí o no? Amén. Pero hasta ahí. Nos gusta la palabra. La leemos, oh Señor, qué hermosa es tu palabra, pero hasta ahí. Hermano, dice que cuando los guardamos, dice aquí el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlo. Hay grandes, no dice hay galardón, dice hay grandes bendiciones, hermano, grandes premios. ¿Quieres bendición? Pues hay que hacerlo, hermano. Allá ya leímos en el Salmo 119, versículos 1 y 2, donde dice que bienaventurados, lo voy a leer rapidito así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bendecidos aquellos que guardan la palabra de Dios, que practican la palabra de Dios, hermano. Va a haber bendiciones. A veces queremos las bendiciones ya. Y Dios ponemos en nuestro corazón. Dios sabe si estamos obedeciendo la palabra simplemente porque, ¿qué? Quiero algo a cambio, algo egoísta. Y no, debemos de obedecer simplemente porque Dios lo manda, hermano. Porque amamos a Dios, porque no es tu Padre, por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario con su Hijo por nosotros, hermano. Aquella mujer que se quiso congraciar, ¿verdad? Quedar bien delante de Jesucristo. Mire lo que le dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, los que practican la palabra de Dios en su vida, hermano. Eso no es verdad que nos equivocamos, en ocasiones cometemos el error. Aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, de estar haciendo lecciones o buscar lecciones para alimentar a otros y nosotros nos quedamos sin alimento. ¿Sí o no? ¿Cuántos predicadores no hemos escuchado en nuestros tiempos o que hemos conocido que han estado predicando, han estado enseñando bien bonito y después se da cuenta del pecado en el cual estaban metidos? Unos con el sexo opuesto, otros con el dinero. ¿O no es cierto? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Aquel hombre que toda la iglesia lo tenía y tenía unos palacios como viviendas, perdió su ministerio. ¿No se acuerdan? Sí. Y luego el otro que lo encontraron en un carro por aquí en Palm Springs con revistas pornográficas y con mujeres, una mujer en su carro. Y enseñaban, y hombres que enseñaban en la televisión eran internacionalmente conocidos. ¿De qué le sirvió todo eso? ¿Tenían conocimiento bíblico? Sí. ¿Eran sabios? No, porque no estaban practicando. ¿Me explico? Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el conocimiento que ya tenemos de la palabra de Dios? ¿Queremos pureza de vida? Sí, porque Dios lo manda. Ser santos porque yo soy santo. Amén. ¿Queremos fuerza y poder espiritual? Sí, porque dice el Señor que nos llenemos del poder del Señor. ¿O no dice así? Porque tenemos una lucha. ¿O no es cierto? Queremos vivir una vida con gozo,
Pero solamente el Espíritu Santo nos va a dar ese gozo que nosotros necesitamos. Y está en la palabra de Dios, hermano. Mire, produce bendiciones. Yo quiero ser bendecido. Pues hay que practicar la palabra de Dios. ¿O qué no es cierto, hermanos? Sí. Quiero sabiduría divina, pero ¿cómo la voy a ser sabio si no practico? Lo más conozco. Por eso tantos conflictos a veces entre el esposo y la esposa. Con años en Cristo, llenos de conocimiento, pero faltos de sabiduría. Porque a veces hasta delante de los mismos hijos se agarran discutiendo, alzan su voz, se ofenden unos con otros, y los niños ahí llorando en medio de uno del otro. Hermano, ¿cómo esos hijos van a querer seguir el Evangelio cuando nosotros, por falta de la práctica de la sabiduría, no estamos, hermano, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer como padres, como esposos? ¿Sí o no? Piense, hermano, piense. La Biblia no es nada más para conocerla, es para practicarla. Las historias bíblicas que el Señor nos dejó, como la del jueves, ¿qué estuvimos hablando? ¿De qué hombre? ¿Qué personaje? No le digan. A ver. Yo lo agarro al hermano que él graba. Bueno, pero no la escucha, hermano, nomás las graba, ¿verdad? ¿De qué hablamos el jueves por la noche? ¿Cuál fue el personaje, hermano? Sansón. De Sansón, hermano. Piense, ¿cuál era su debilidad? Las mujeres. ¿Qué no sabía él que no debía meterse con mujeres extrañas? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y él no hizo caso. Y así le fue. ¿Falta de qué? De sabiduría. Ahora, ¿por qué no lo puso Dios ahí? Para que aprendamos de Él, hermanos. Luego nos pone la historia de ¿quién? De José. Ahí estaba la tentación, pero a la mujer desnuda y hermosa, y él corrió. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal? Dice, voy a ofender al jefe, ¿verdad? Y sobre todo voy a ofender a Dios. Entonces, hermano, cuando uno cae en cualquier clase de tentación y tiene conocimiento bíblico, es porque nos faltó sabiduría. ¿Y por qué no practicamos la sabiduría? Por falta de temor a quién. A Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a quién. A Dios. Mira, ve conmigo a Santiago, capítulo primero, Apocalipsis. Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, es el último libro, hermano, del Antiguo Testamento. A ver, anda a buscar el Antiguo Testamento, no, del Nuevo Testamento, hermano. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado. ¿Pero quién, hermano? El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, oír, guardar. ¿Para qué? Para practicar. Para llevarla a la práctica en el momento de necesidad. Amén. Ahora sí, Santiago. Aquí está una tremenda reprensión. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mira, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. No solamente el conocimiento, hermano. ¿Y cuánto oidor olvidadizo hay en las iglesias?
Y a lo mejor nosotros, usted y yo, formamos parte de ese equipo, de ese grupo de cristianos simplemente oidores, olvidadizos. ¿Por qué cree que le pregunto cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿Cuál fue el mensaje del jueves? ¿Cuál fue el mensaje de hoy por la mañana? Para que usted se motive y se anime, que después de que sale de aquí, le dé otra repasadita a lo que usted escuchó. Amén. Para que tenga más grabado ahí en su mente, en su corazón, y luego le ore a Dios y le pida: Señor, ayúdame a practicar tu palabra. Yo quiero ser sabio. La Biblia dice que si yo te pido a ti, tú me vas a dar sabiduría. Ahí en Santiago, yo leí en Santiago 1:5. Dice: yo estoy falto de sabiduría, dame sabiduría, Señor. Y ahora usted tiene que esforzarse también, porque Dios no es que... A ver, ¿quieres sabiduría, Diego? No, el hermano tiene que esforzarse en practicar la palabra. ¿Sí o no? Dios hace su parte, usted y yo hacemos la nuestra, hermanos. Pero muchas veces queremos que otros hagan la parte nuestra, y no, cada quien es personal con Dios, hermano. ¿O no es cierto? Usted le va a enseñar a sus hijos con su vida cómo se vive la palabra de Dios, cómo se es sabio. Ni un amén. Porque muchas veces le decimos a los hijos lo que tienen que hacer, lo que dice la Biblia, y es correcto. Pero muchas veces nuestras acciones son tan fuertes que no escuchan lo que nosotros les decimos. ¿Sí me explico? O sea que lo que nosotros les decimos que hagan, nosotros los estamos violando. La palabra la estamos haciendo trizas. ¿Sí o no? Respétense, son hermanos. Y el papá o la mamá, bien irrespetuosos entre ellos. Ahí nada más fue así, para arriba, a ver dónde cae. Hermano, conocimiento sin práctica, ¿qué hemos dicho que es? Puro conocimiento. Y el puro conocimiento no produce beneficios ni bendiciones a la vida del cristiano, hermano. Nos engañamos. Y por último, no es que no haya más beneficio de la palabra de Dios, pero creo que esto es bueno para nosotros. En sexto lugar, produce paz espiritual. La palabra de Dios trae paz espiritual, hermanos. Oh, sí. Sí, porque tú sabes que la palabra de Dios se cumple. Amén. El jueves yo le dije a los hermanos que iba a compartir en Josué. Creo que era el capítulo 18. Y creo que hasta leímos ese, y la última, mejor hablamos de Sansón. Pero acá en Josué, capítulo 18, versículo, no, 21. Josué 21, versículos 43, 44 y 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de estos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y mira lo que dice este hombre: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y hermano, cuando nosotros conocemos la Escritura y sabemos que todo tiene cumplimiento, va a traer paz a nuestra vida, hermanos. Amén. Vas a tener paz. Hermano, vamos a tener problemas, sí. Va a haber necesidades, sí. Pero dentro de nosotros va a haber una paz que el mundo no conoce y que no entiende, inclusive ni usted ni yo podemos entender. Esa paz que dice Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. No dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracia. Y la paz, ¿se acuerdan? Se me quedan viendo. Vamos a ir a Filipenses. Versículo 6.
Por nada. Eso quiere decir que por nada, hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y la paz de quién? No dice la paz del dinero. No dice la paz de un cuerpo sano. No dice la paz de un cónyuge, de un hijo, de un padre. No dice la paz de un trabajo. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermano. Usted conoce Biblia, practica y luego le pide a Dios. ¿Qué va a producir Dios en usted? ¿Qué va a producir Dios en mí? Paz, hermano. Que usted no va a entender por qué, si estoy pasando por el medio de estos problemas, ¿por qué me siento tan tranquilo? Bueno, porque el Espíritu Santo le está dando paz, porque es fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero no hay nada de alimento en la casa. No hay nada, pero tienes paz, porque sabes que Dios ha prometido no dejarte, no ha prometido no desampararte. ¿O no es cierto? Está la paz que el mundo menos puede entender. Fallece un ser querido y sí, lo lamentamos, nos duele, lloramos, y es bueno llorar, hermanos. Pero dentro de nosotros hay paz. Y la gente no puede entender por qué perdimos a un ser querido y tenemos esa paz, esa tranquilidad. Pues es que Dios es el que da esa paz. El Señor Jesucristo en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí es Juan? A ver, vamos a ver. ¿Cómo está enseñando otro? ¿Qué? Dice, pues ¿qué Biblia tiene el pastor? Pues yo tengo la buena. La Reina Valera, revisada muchas veces. La más vendida. No le hace que sea, más que sea Reina Valera. Revisada por muchos años. La 60. Que no me vayan a escuchar a los otros porque se van a enojar. Pero dice, la paz os dejo, y dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, o sea, no se inquiete vuestro corazón, ni tenga miedo. Anteriormente, en el 1, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se asusten, no se sobrepreocupen. Porque Él está con nosotros, hermanos. Entonces el conocimiento de saber que la presencia de Dios está con usted y está conmigo en todo momento, nos va a traer paz, hermano. Si practicamos la palabra de Dios. Si la conocemos y la practicamos, hermano. A veces no va a estar ahí ni el pastor ni los hermanos que dicen que nos aman y que nos van a llegar a todas las necesidades. No los encontramos, no están o ya no nos quieren ayudar o no pueden ayudar. Pero ahí está Dios. Y Dios se va a encargar de ayudarte por otro canal. Por donde menos esperas te llega la necesidad. O sea, lo que necesitas tú, ahí te llega. No esperaba yo esto, pues no, qué bueno que no esperamos, porque es como Dios se manifiesta, hermanos. ¿Sí o no, hermano, hermana? Produce paz, produce paz. Mira, ve conmigo a Isaías 26, 3. Bien conocido el texto, aquí ya lo mencionó no sé cuántas veces. Pero, one more time, una vez más. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando tú conoces su palabra, vas a aprender a confiar en Dios. Y Dios te va a guardar, dice, en perfecta paz. Amén. Amén, hermanos. Mire, otro texto. Todavía falta un ratito. 11 minutos me faltan. Mira, en el Salmo 119 otra vez. Qué bueno que está acá, porque está escuchando esto, hermano. Qué malo que no vino en la mañana, porque se perdió de escuchar otras palabras de la Biblia. Amén.
Diga fuertemente. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando tú amas algo, deseas estar con ese algo. ¿O no es cierto? ¿Por qué te casaste, hermano o hermana? ¿Que no es porque amabas a quien es ahora tu cónyuge? ¿Y querías pasar tiempo con... ¿Ya querías vivir con él o con ella para siempre? ¿Sí o no? ¿Quién sabe ahora ya, verdad? Pero cuando menos eso fue el principio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mire, hermano, dice aquí, mucha paz tienen los que aman tu ley. Quien ama la palabra de Dios, ¿qué va a querer hacer? Leer, meditar. ¿O no es cierto? El que ama la comida, ¿qué hace? Pues nomás busca ver dónde hay comida. ¿O no es cierto? Nomás anda viendo a ver dónde va a haber un compañerismo, a ver, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a haber de comer? Tomamos la comida. ¿Es bueno? Sí, necesitamos, ¿no? Pero también con un límite. Mucha paz tienen los que ¿qué? O sea que dice de alguien específico, los que aman tu ley. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quieres tener paz, hermano? Métete la palabra del Señor. Amén. ¿Quieres tener paz? Mira Proverbios, capítulo 3. Y no es el que tú estás pensando, es otro. Dice el 1 y el 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Y está hablando de la palabra de ¿quién? De Dios. No está hablando de los libros de la psicología, no está hablando de libros de teólogos, no está hablando de libros extrabíblicos, no está hablando de nada, está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae ¿qué? Paz a nuestro corazón, hermano. Amén. Amén, hermano. Sí. A veces no hay nada, pero ahí está Dios. 3:17. En sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, ¿qué? Paz, hermano. Fíjese, hay gente que se inquieta de todo. Oyen por allí un comentario que ya van a cerrar la compañía. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a...? Híjole, estoy bien endeudado. Eso ya haber pensado antes. ¿Ya? Pero ¿por qué? Y esto, hermano. Cierren, no cierren. Tú sigues a Dios, obedeces la palabra de Dios, Dios te va a bendecir y va a llenar tus necesidades, cualquiera que sean. No caprichos, porque a veces los caprichos creemos que vienen de Dios y no son de Dios, hermano. Los caprichos son del hombre, del viejo hombre. Mire, hermano, cuando nosotros amamos la palabra, cuando nosotros la conocemos y la practicamos, paz espiritual vamos a tener mirando al futuro, hermano. Esta muerte o la muerte física tiene que llegar a nuestro cuerpo, hermanos. Amén. Nos vamos a morir. Y a veces la gente ve a un difunto, ve un cuerpo ahí, y ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y yo cuándo? El que está aquí, antes de conocer a Cristo, yo no me animaba, de lejos allá. Ahora no. Me acerco, no me acerco, a todos modos. Yo sé que mi alma está en las manos de Cristo. Hay paz. Pero yo escucho a veces cristianos que falleció tal hermano. Empiezan con las manitas así. Dije, ay, no hay paz. No hay paz. Mire, hay paz espiritual en las enfermedades. Porque sabemos que no va a pasar más de lo que el Señor permita que pase. Que los médicos, que la ciencia, todo está en las manos del Señor, hermanos. ¿Sí o no? Paz espiritual en la escasez, pues sabemos que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades, hermanos. Que me corran, hermano. Si te corren, no es porque tú provocaste, sencillamente porque recortaron personal.
pero no porque te corrieron por flojo, por perezoso, porque llegas tarde, porque no avisas cuando no vas. Bueno, allá sí avisan. A la iglesia es cuando ni el polvo les ve uno a veces. Que no te vayan a correr porque faltas. Bueno, allá tampoco faltas. Faltas a la iglesia, pero no acá. Acá sí faltas, allá no. ¿O no es cierto? Sí, cantinflé, ¿verdad? Pero bueno, ¿me entendieron? Paz espiritual en el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un Padre de consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice Pablo en 2 Corintios. Paz interior en medio de las persecuciones. La gente nos va a perseguir, van a hablar muchas cosas de usted y de mí cuando hacemos o queremos hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. A mí ni me inquieta cuando alguien dice que yo soy estricto, que soy anticuado, que soy extremista, que soy legalista. A mí ni me inquieta ya. Qué bendición, porque me va a entender qué clase de vida está viviendo esta persona. Porque si no acepta la palabra de Dios, es porque no está viviendo bien delante del Señor, hermano. No, es que es muy estricto. Jesucristo era más estricto que yo. Porque Dios es un Dios de orden, hermano, no de desorden. Amén. Ahora, hermano, 6 cosas: poder divino, gozo espiritual, sabiduría divina, pureza de vida, bendiciones espirituales y paz espiritual. ¿Para quiénes? ¿Para quién? ¿Para quién es estas 6 cosas? Para los que buscamos la palabra de Dios. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de los beneficios de la palabra de Dios. Para aquellos que nos metemos a la palabra, para aquellos que amamos la palabra, para aquellos que nos esforzamos en practicar la palabra de Dios. Para estos vienen los beneficios de Dios, hermano. Ahora, ¿qué miramos la semana pasada en la introducción? Vaya conmigo a 2 de Crónicas 36. Ya tengo tiempecito. 3 minutos más. 2 de Crónicas, capítulo 36. Si tiene, ¿verdad? 36. ¿Sí es 2 de Crónicas? Sí, ¿verdad? Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de la palabra que les enseñaban, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Hermano, cuando uno menosprecia lo que dice la palabra de Dios, cuando uno no hace caso, hermano, y entra por aquí, le hace por acá, el hermano dice, se le olvida que es la palabra de Dios quien dice, pues algo va a venir a la vida de esta persona, de este cristiano. Porque Dios nos ha dejado su palabra para que le enseñemos. Y cuando nosotros no hacemos caso de lo que la Biblia dice, y nos enojamos contra el maestro, contra el predicador, contra el pastor, entonces Dios conoce todo y Dios va a traer la disciplina sobre la persona. ¿Cuándo? Uno no sabe. Ese es el tiempo de Dios. Pero lo que sí podemos asegurar es que cuando uno se burla de lo que se dice, o que no hace caso, o pasa por alto, algo va a suceder. Entonces, ¿tú en cuál equipo quieres estar, hermano? ¿En aquellos que se esfuerzan por buscar los beneficios de la palabra de Dios, por practicarlo, o por aquellos que dicen, nah, con tal que vaya a la iglesia y nada más es todo? No, hermano. Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero debemos de practicar la palabra de Dios. Bienaventurados los que la oyen y la practican. ¿No dice la Biblia así? Entonces, si quieres bendiciones, ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces perfectamente cada corazón. No solamente los que estamos esta noche acá, los que hemos escuchado este mensaje, sino todos los que nos reunimos en esta congregación.
Y tú sabes que ha habido un esfuerzo de todos los que subimos a este púlpito por enseñar tu palabra. Todos hemos escuchado, Señor, tu mensaje. Ahora tú sabes quién se esfuerza por practicar y quién no lo hace. Tú sabes quién en su corazón, aunque quizás no lo publica, quizás sí lo publica, pero tú sabes quién en su corazón menosprecia tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo, Padre, que traigas un fuerte temor a su corazón. Porque nadie desea la disciplina de un ser amado. Y nosotros amamos esta congregación. Nosotros queremos que esta congregación sea bendecida. Por eso se abre el libro con toda libertad y se exhorta, se anima al creyente a leer, a escudriñar, a estudiar, a memorizar, a meditar en tu palabra y sobre todo a practicarla. Ayúdanos a seguirlo haciendo y bendice a aquellos hermanos que se esfuerzan por practicar el conocimiento que están adquiriendo. Y te pido por aquellos que solamente han sido cristianos, que retienen pero que no practican, que los convenzas por medio de tu Espíritu y les hagas ver la necesidad de ser hacedores de tu palabra, porque tú también los quieres bendecir de una manera grande, de una manera rica. No conforme a uno quiere, sino conforme a tu perfecta voluntad. Bendícenos, Padre, bendice aquellos alimentos, gracias por darlos, Señor. Por aquellos hermanos que proveyeron, Señor. Bendice a las hermanas su venta, Padre, para este banquete o este lonche, Padre. Bendíceles, Padre, y bendice los alimentos y nuestro compañerismo, nuestra plática, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Oramos.